Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. El día de hoy vamos a reflexionar, analizar y comentar un poco sobre el COVID-19 y hacemos énfasis en 19 porque es del año 19, que está poniendo en entredicho, en paréntesis, el funcionamiento del mundo hasta en estas pocas semanas que esto se desató con una locura. Este paréntesis en el que está puesto el mundo obviamente tiene matices diferentes en los diferentes países, en las diferentes regiones. Está llegando como una bola de nieve a todo el mundo, pero lo hace de manera diferente. Y justamente los matices, las diferencias, como sabemos, son la materia prima de la ciencia. Entonces, ante una crisis como esta, que en algunos lugares, por ejemplo el norte de Italia, tiene características trágicas, la ciencia política nos conmina, nos obliga de alguna manera a formular preguntas que casi son obligadas y en cierta medida clásicas. Como por ejemplo, si los populismos tienen reacciones diferentes a las que se observan en democracias más pluralistas o donde los populismos tienen un peso relativo muy pequeño. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si los líderes populistas arrastran a sus ciudadanos a discusiones estériles y los conminan a acciones imprudentes, temerarias o sin sentido. ¿Hay ejemplos de esto último? ¿De qué tipo? ¿Bajo qué circunstancias? Pero también creo que, salvo tu mejor comentario, Carlos, que la profesión de politólogo nos obliga a realizar otro tipo de preguntas que van en este sentido de la tipología de respuestas que dan los regímenes políticos o los líderes políticos frente a esta pandemia. Así es. Y en esas respuestas políticas hay que ver si hay convergencias entre los regímenes populistas y los no populistas, y si los matices que se dan son explicados por el tipo de liderazgo o por otras razones. Es muy temprano para aventurar una hipótesis, seguramente, pero finalmente, sin caer en alguna especie de ejercicio anticientífico y demasiado soberbio, creo que uno puede empezar a postular algún tipo de hipótesis previa, una hipótesis que guíe los razonamientos y en cierta medida la discusión pública. Eso quiero lo que nos concentremos en esta emisión de hoy. ¿Cómo ves el asunto? Sí, me parece importante porque creo que el debate sobre el populismo a favor o en contra no es menor porque se cuela dentro de la problemática de la actual pandemia. Fíjate que para mí lo interesante de este asunto es poder reflexionar e identificar si esta problemática sobre el populismo se cuela a modo de arrastre, es decir, todo lo que hemos discutido, por ejemplo, en los programas anteriores sobre las características en sí mismas de los regímenes populistas, el problema de la reciprocidad, que creo que hoy también entra en juego de manera muy importante. Es decir, si esta problemática se cuela ahorita en esta cuestión específica de la pandemia, o si bien el populismo influye ahorita en las decisiones y en el tipo de respuesta política que se está dando frente a la pandemia. Creo que ahorita eso es lo que justifica vincular, enlazar el problema del COVID-19 con la manera en que las democracias, las democracias populistas, si le queremos poner ese adjetivo, están gestionando el problema de la pandemia. Correcto, estoy de acuerdo con eso. Y déjame, si quieres, explorar dos alternativas frente a esta situación. Ok. Por un lado, quiero que sí, evidentemente, tratemos de analizar este costado que tú mencionas muy bien de los efectos de arrastre
versus las decisiones actuales, digamos, ¿no? Muy bien. Eso es una dimensión muy importante. La otra que quiero que tratemos de analizar o de discutir es si en las respuestas políticas actuales hay algún tipo de convergencia entre los regímenes políticos. Y ahí yo me atrevería a decir que tempranamente yo estoy identificando como dos tipos de bloques de respuestas. Unas que parecen que demuestran una convergencia entre distintos tipos de regímenes democráticos, y hay otras que divergen en los regímenes democráticos, ¿no? Uh-huh. O sea, que habría una en donde populistas y no populistas convergen, y hay otras, y hay una segunda dimensión, un segundo bloque, en donde básicamente están teniendo una respuesta diferente. Así es. En el primer bloque yo identifico las respuestas económicas Uh-huh. y el uso de la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, y en el segundo bloque yo colocaría las siguientes dimensiones. Una discusión sobre el nacionalismo y la globalización, y nuevamente la tensión entre los expertos y el sentido común. Entonces, si te parece bien, podríamos desarrollar esta especie de 3 pasos que hemos estado desarrollando ahora. El primero sería efecto arrastre, Sí. versus las decisiones actuales. El segundo bloque sería dónde convergen, y el tercero en dónde están teniendo una postura divergente. Así que, si te parece, comenzamos con lo primero, que sería el efecto arrastre, donde se está colando el populismo en las discusiones. Uh-huh. Muy bien. Fíjate que yo arrancaría con el siguiente razonamiento. Recientemente en Estados Unidos se desató una especie de guerra, una guerra mediática, que tiene, digamos, consecuencias no solamente en la opinión pública, sino en la toma de decisiones, que es la famosa adjetivación y localización del llamado virus COVID-19. Uh-huh. Como tú sabes, y la audiencia también, cuando Trump hace énfasis en decir este es un virus chino, esa frase no es menor. No es inocente. Uh-huh. Claro, no es ni inocente ni tampoco es gratuita. Vamos a suponer que las palabras están intencionalmente colocadas en el discurso y por lo tanto hace énfasis en algo que es obvio y que el virus proviene de allí. Así es, sí. Entonces, ¿por qué proviene de allí? Porque evidentemente a la Organización Mundial de la Salud es el gobierno chino quien le informa 3 semanas o 4 semanas después Uh-huh. de haber estado circulando en el territorio chino. Entonces, la referenciación geográfica y ponerle el adjetivo de una nación al virus por parte del presidente Trump desató una cólera, digamos, en la opinión pública dentro de la discusión populista de Estados Unidos. Así es. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, en la tensión entre republicanos de diferente gama versus demócratas, ese fue un buen momento para golpearse entre sí. A tal punto que el New York Times cambió, si yo no recuerdo mal, un título que había bautizado como el virus chino y luego le quitó lo de China. A tal punto Ajá. que Wikipedia, si no recuerdo mal también, Wikipedia trató de cambiar el nombre de la fiebre española o la gripe española por gripe de influenza. Uh-huh. Entonces, digo, ahí lo del populismo se mostró como un efecto de arrastre en el origen de este problema. Ahí se ve claramente cómo los regímenes que están inmersos en una discusión extremadamente populista hicieron de esto un teatro exorbitantemente complejo. No sé cómo lo ves tú y cómo lo ves desde la perspectiva de lo que está pasando ahorita en México. Sí, concuerdo, porque
digamos, el efecto de arrastre del populismo, de una de las discusiones centrales sobre las características del populismo es el efecto polarizador que tienen los líderes populistas que están gobernando. Es decir, esta facultad característica de dividir, ¿no? de establecer una distinción entre ellos y nosotros que adquiere distintas dimensiones, tal y como lo mencionas. En Estados Unidos, claramente es el extranjero, el foreigner, ¿no? Que en esta ocasión le toca específicamente China, a propósito de toda la guerra comercial y todos los problemas que han tenido el gobierno de Trump desde su entrada con el gobierno chino. Hay que recordar que hace poco menos de un año, pues tuvieron problemas específicos al respecto. Y bueno, en Estados Unidos tienen claramente, o al menos él se ha encargado de promover que el enemigo tiene un rostro y ese rostro es chino, ¿no? Está encarnado en China. Entonces ahí se cumple una de estas características fundamentales que mencionas y que haces alusión sobre el populismo, ¿no? Es establecer una distinción. Ahora, en México también se hace patente, o se está haciendo patente, en la medida en que la discusión sobre la tardanza en la toma de decisiones para afrontar el problema del COVID-19 se ha enmarcado en la figura de liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado. En qué tanto él hace caso de este problema como una cuestión mundial, obviamente, que debe de atenderse, que debe de ofrecerse una respuesta específica atendiendo lineamientos transversales de salud, y que se acusa que él se niega a hacerlo por el efecto que puede causar en la economía y la afectación que en concreto esto tendría en sus políticas y obviamente, bueno, en la economía nacional, y ocasionaría que inmediatamente sea él adjudicado como el responsable de una mala gestión. Entonces, eso por un lado. Y por otro, aquí lo interesante, la discusión pública en redes y demás, es que el COVID ya se diluyó, pero se intentó, y todavía pues está por ahí. El COVID es una cuestión de privilegio, ¿no? Me explico. Las personas que han traído el COVID fueron las que viajaron al extranjero. ¿Quién puede viajar al extranjero? Aquel que tiene dinero. Aquel que se encuentra en el decil más alto de ingreso en México, ¿no? E inmediatamente la discusión se coloca en que es una enfermedad. Repito, se ha diluido, pero se intentó. Todavía hay algunos voceros por ahí simpatizantes de esta visión de que la enfermedad es una cuestión de clase social o de un sector, vamos a ponerle así la etiqueta pudiente de la sociedad mexicana. Y la lucha ahorita es, en la opinión pública, así como yo la veo en mi país, es poderle dar un enfoque transversal. Es decir, es un problema que nos afecta a todos, ¿no? No importa tu ideología, no importan tus valores, no importa la simpatía o antipatía que tengas por el gobierno en turno, es un problema transversal, ¿no? Y creo que en este sentido ha sido la resistencia, tanto del gobierno de Trump como el mexicano, de entender esto y de encararlo, porque creo que afecta directamente sus políticas destinadas a crear una base social, en el caso de México, que ha sido el plan de cara a las próximas elecciones intermedias del 2021, que es, digamos, la coyuntura específica que nosotros estamos atravesando. Sí, pero ahí déjame hacer dos comentarios complementarios a lo que tú dices, para ver la riqueza, digamos, y la riqueza que tiene esta problemática en el mundo. Muy bien. Básicamente una de las grandes líneas de discusión pública que se desarrollaron en Estados Unidos en estas últimas 2 semanas proviene de un famoso tweet, de un hilo de tweet que escribió un técnico, un tecnócrata del gobierno de Obama, donde planteaba con cierta claridad la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser? O sea, esta persona había sido un funcionario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fue director, la USAID. Exactamente.
Entonces decía, él hacía una pregunta muy común, digamos, una pregunta que invocaba el sentido común del gran público, que era la siguiente. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tenga que enfrentar este problema de la misma manera que un gobierno como Irán o como Italia, dice? Como diciendo, oye, todos nuestros controles han fallado y estamos en medio de un problema de características inusitadas para Estados Unidos. Bien, en mi registro, tal como yo entiendo eso, más allá de darle un golpe, digamos, político al presidente Trump, creo que lo que está poniendo sobre la mesa es que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos tuvo o registró una falla en dar una alerta temprana a toda la red de instituciones para que se pusieran a trabajar en controles previos. Tuvo la información. ¿Esto qué quiere decir? Claro, nosotros llegamos tarde al problema cuando tendríamos toda la capacidad para abordar este problema de manera temprana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Digamos, y eso en esta lectura sería como, por estar enfrascados, embebidos en discusiones populistas de echarse la culpa mutuamente, la bola de nieve nos pasó por encima. Pero si uno ve el caso italiano y el caso español, que dicho sea de paso, by the way, entre paréntesis, son los casos dentro de Europa que atrapan la atención, porque nada se sabe en la televisión sobre qué pasa en Holanda, qué pasa en Bélgica, en Noruega, digamos. Sí, no se sabe nada. Se centra en el caso. Bien, bueno. En los casos italianos y en el caso español, yo diría de que también el arrastre populista ha sido un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, y la audiencia también lo sabe perfectamente, el caso italiano, el gobierno tardó muchísimo en tomar todo tipo de decisiones, ni preventivas ni paliativas. O sea, aborda el problema cuando ya no tiene otra, ya no puede rehuir a la toma de decisiones. Y como nosotros sabemos perfectamente, el gobierno, el primer ministro italiano, digamos, la puja de poder entre la Liga del Norte y el gobierno es bastante importante. Pero déjame hacer un comentario sobre el caso de España. España no habría que perder de vista un elemento muy importante, es que España estuvo mucho tiempo tratando de constituir un nuevo gobierno. Más de un año. Y ese periodo de tiempo hay que entender que fue dominado, ese periodo de tiempo, por estrategias populistas de ambos extremos, desde Podemos hasta Vox. Entonces, hay que entender también que el gobierno español estuvo atrapado en esa vorágine populista que funcionó en esto como un aletargador de la toma de decisiones de aquellas instancias institucionales más autónomas del gobierno. Sí, claro. Dicho de otra manera, lo que el caso estadounidense y el caso italiano y el español nos están mostrando por distintas vías es que el populismo taponó, bloqueó las capacidades estatales para advertir la complejidad de un problema. Sí, claro. Entonces, ahí me parece que digamos que esta idea de que hay discusiones que se cuelan por el pasado es muy importante tomarla en cuenta. Y entonces uno podría decir, los regímenes populistas finalmente en un momento como este sí tienen una impronta negativa en la toma de decisiones. Lo que estamos tratando de resumir acá en este acápite con respecto a lo que pasó en Estados Unidos, en Italia y en España, es un poco evidenciar cuán importante sería la dimensión del populismo y las discusiones populistas, esa agenda pública dominada por el populismo,
para bloquear o para taponar, subyugar el funcionamiento de las capacidades autónomas de ciertos organismos en advertir problemáticas complejas, ¿no? Ese sería un poco mi razonamiento, digamos, ¿no? No sé cómo lo ves. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Lo que sucedió en España, estoy de acuerdo, digamos, esta discusión, esta polarización, repito, que creo que es la palabra clave, entre Vox y Podemos, que estuvo en medio de la imposibilidad, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, de poder formar gobierno. A la postre, sí, estoy de acuerdo, afectó las capacidades estatales para poder afrontar la pandemia. Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, me hizo mucho sentido lo que mencionas, porque no es exactamente la discusión lo que frena las capacidades estatales en su accionar, sino es el estilo, utilizando la famosa frase del politólogo historiador Daniel Cosío Villegas, mexicano, es el estilo personal de gobernar que tiene el presidente, o el estilo populista que tiene el presidente, que en la medida en que tomar medidas de contención de la pandemia, a él le afectan su gestión, su liderazgo. A propósito del tema del liderazgo que introduciste hace unos momentos. Me explico de mejor forma. Es decir, claro, el presidente, como nuestros escuchas lo saben, de México y de otros lares, emite una conferencia de prensa diaria, muy temprano, con alrededor de 200 reporteros, provoca a veces congregaciones de protesta o de apoyo allá afuera del Palacio Nacional, donde las emite, en fin, es mucha gente. El presidente hace giras cada fin de semana o antes del fin de semana, donde igual congrega una gran cantidad de personas. El presidente le gusta rodearse de gente, el presidente le gusta abrazarse, besarse con la gente, incluso, tal cual, hay fotografías. Y esto ya sí se coloca en una discusión en el contexto de la pandemia, porque se señala que él, con su liderazgo, está mandando señales de que no pasa nada. Es decir, dada la impronta presidencialista que hay en México, la importancia de esta figura, que el mismo José Villegas escribió al respecto y se han escrito miles de libros al respecto, y que el actual presidente se encarga de reforzar, pues obviamente tiene un impacto en la opinión pública y en muchos de sus seguidores o de las personas que apoyan el actual gobierno, diciendo, no, pues el presidente, así coloquialmente, ¿no? Si el presidente lo hace, no pasa nada. Uno. Dos, la tardanza en responder que se le achaca al actual gobierno en atender la pandemia y en las contradicciones de información, de diagnóstico, de accionar entre gobiernos estatales o subnacionales. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco, uno de los principales estados de la República Mexicana, ya decretó un confinamiento de 5 días acorde a un diagnóstico técnico de la Universidad de Guadalajara, lo cual se contrapone con la decisión federal de, sí, estar en cuarentena, como lo estamos ahorita, pero de que todavía no estamos en una fase crítica. Y el gobernador de Jalisco sale y dice, no, sí, lo podemos estar y lo voy a evitar, me voy a anticipar. Aquí la palabra clave, como tú mencionaste en el caso de Trump, y de España es anticiparse, anticipación. Entonces, esa es la discusión. Tiene el Estado mexicano, el Estado estadounidense y en general todos los países que están involucrados de manera puntual en esta pandemia, las capacidades técnicas, han tenido las capacidades técnicas, las vamos a tener, y aquí yo coloco entonces, Dante, el problema del futuro anclado en el presente, porque acorde a datos, por ejemplo, de la Unión y el Desarrollo Económico, pues vemos que la inversión en México, por ejemplo, a salud pública solo es el 3% del PIB. Venezuela el 1.7%. Y si bien Italia, por ejemplo, que es la más afectada, le destina el 6.7% del PIB a la salud pública, y así le ha ido. Imagínate los países como los nuestros, que le destinan mucho menos dinero, mucho menos inversión a la salud pública. ¿Y a qué voy con esto? Y con esto te cedo de nueva cuenta la palabra. Que creo que también la pandemia ha evidenciado, y aquí abarca tanto a gobiernos
a democracias pluralistas como a democracias populistas en su incapacidad de construir políticas públicas que hagan valer las garantías constitucionales en términos del derecho a la salud. Es decir, finalmente terminan siendo lo mismo en no dar respuesta y solo se queda en ayudas sociales inmediatas, becas, esto, lo, pero de repente la ciudadanía va y se encuentra con que, leía hace poco, que tenemos un déficit alrededor de 2.700 camas, una cosa así, ¿no? Perdón por el dato inexacto, pero bueno, tenemos un déficit en términos de la posibilidad de encarar la situación y la gente se pregunta, bueno, ¿qué se ha hecho al respecto durante este año? Pero bueno, vamos a poner que está tomando el gobierno mexicano y en la están tomando las riendas. ¿Qué se va a hacer en un futuro? ¿Qué va a pasar en un futuro, Dante? Bueno, pero déjame ahí en este punto en el que estamos, si se quiere, ir al bloque de dónde los populismos divergen de los regímenes más democráticos plurales. Yo creo que en estas 2, 3 semanas o 4 semanas, depende de dónde estemos ubicados en América Latina, contabilizamos esto en la opinión pública de manera diferente. Digamos, no es lo mismo el peso que está teniendo el problema del COVID-19 en Argentina que lo que está sucediendo en Brasil, que lo que está sucediendo en México. Son tiempos de la discusión pública diferentes. Entonces, por eso en algunos lugares son 4 semanas, en otros 3, en otros 2. Bueno. Pero yo creo que hay suficiente evidencia para sostener o para brindar argumentos a esto que voy a decir ahora. Yo creo que los regímenes populistas divergen de las democracias más plurales en cuanto a 2 tópicos que quedan claramente marcados. En primer lugar, en los regímenes más populistas, y en este sentido Estados Unidos no es la excepción, el presidente Trump no es la excepción, hay una primera fase del COVID-19 en donde se exacerba el sentido nacionalista frente a una tendencia más globalizante, digamos, ¿no? Con esto que quiero remarcar que empezó a discutirse cuando empieza lo del coronavirus, el problema de las fronteras. Esto no hubiera sucedido si las fronteras fueran menos porosas, si dejáramos entrar las personas de la manera que dejamos entrar, etcétera, etcétera. Pero esto adquiere en diferentes países diferentes tónicas, ¿no? En algunos lugares discursos más encendidos, como pueden ser los líderes de la ultraderecha conservadora de los países nórdicos, por ejemplo, o Víctor Orbán con respecto a su régimen. Pero digo, esta discusión sobre el nacionalismo versus el mundo globalizado estuvo presente en una etapa del coronavirus. Pero, si se quiere, duró poco ese énfasis sobre el nacionalismo, en la medida que la opinión pública internacional y sobre todo la opinión publicada internacional empezó a hacer énfasis que este no es un problema de fronteras y en todo caso las fronteras son invisibles y por lo tanto ubicuas. O sea, el problema del virus es la ubicuidad y por lo tanto las fronteras no adquieren sentido. Entonces, de esta manera, las fronteras abiertas pueden haber acelerado el problema, pero de ninguna manera pueden haber impedido el problema. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una etapa del despertar nacionalista. Ahora, aunque esa etapa haya durado poco, sí tuvo impactos en decisiones concretas. Por ejemplo, ese sentimiento nacionalista le permite a Estados Unidos decretar o poner en vigencia, mejor dicho, no decretar, poner en vigencia la ley de la defensa de la producción. Consecuencia de esto es hoy, o sea, consecuencia de esa puesta en acción
de la Ley de Defensa de la Producción es que hoy Trump le dice, digamos, está en todos los periódicos, de que tanto Tesla, General Motors y Ford van a orientar su sistema productivo en la producción de insumos médicos de alta urgencia, entre ellos respiradores artificiales. Y es más, como simpáticamente les dice, a ver qué tan buenos son produciendo esto. ¿No? Bueno, entonces, obviamente que este tema del nacionalismo va en forma conjunta, se aceleró de alguna medida con la primera reacción política de los gobiernos, que fue el cierre parcial o total de las fronteras. Claro. Entonces, el control más estricto de los límites fronterizos y un control más estricto del tránsito de personas y de productos. Entonces, eso tiene una consecuencia inmediata, ese discurso nacionalista, en el sentido de que se montó a caballo con políticas, que seguramente podrían haber existido independientemente del discurso, pero el discurso de alguna manera se materializa en política. Esa es una dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con esta tensión que yo te mencioné al inicio, que el populismo siempre tiene y que no se evitó en esta circunstancia, que es la tensión entre el experto y el sentido común. Mira, voy a ponerlo de esta manera. Por allá por los años 60, creo que fue en el 61 o 62, un famoso multimillonario neoyorquino llamado Buckley se hizo muy famoso porque escribió una especie de texto en donde decía que él se sentiría más seguro, o, a ver, no sé si es la forma de decirlo, pero él decía que era mejor para Estados Unidos ser gobernado por las 2.000 personas elegidas al azar por el directorio telefónico que por la élite egresada de Harvard o Yale. Y lo decía alguien que pertenecía a la élite. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo invoco por lo siguiente. En Estados Unidos, de alguna manera, el discurso de Trump representa esa idea que está en Estados Unidos, de que a Estados Unidos le iría mucho mejor si no estuviera atrapado por la burocracia y tecnocracia del gobierno federal, que a su vez está cautiva de la élite del país. Porque entendamos que los que van a Yale o Harvard pertenecen de alguna manera o van a pertenecer a la élite del país. Entonces, esto lo traigo por lo siguiente, y lo vamos a graficar, vamos a describir una fotografía para nuestro auditorio. No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, Trump hizo una especie de conferencia en streaming y en vivo, o sea, en vivo en la Casa Blanca y por streaming, sobre, digamos, el grupo de trabajo del COVID. A un lado de él, a la derecha en la pantalla, se veía al doctor Anthony Fauci, cuya digamos, un viejo experto y digamos, un hueso duro de roer de la tecnocracia, de esta tecnocracia que estamos hablando, que, digamos, es considerada la eminencia más importante en términos de infectología, virología, epidemias y todo lo demás. Bien. Por supuesto que pasó por casi todos los gobiernos en estos últimos 20 años en Estados Unidos. Bien. El doctor Fauci venía asintiendo con el rostro casi todo lo que venía diciendo Trump. Hasta el momento en que Trump dijo y enunció la palabra Deep State, el Estado profundo. Y ya sabes que cuando Trump dice eso, se está refiriendo a esa tecnocracia. Digamos, a una tecnocracia que atrapó los intereses del verdadero pueblo americano, ¿no? Que son el pueblo que lo votó a él, digamos, ¿no? Bien. Y entonces Fauci se lleva la mano al rostro como diciendo, ¿qué dijo este señor? ¿No?
Exacto. para no usar una mala palabra, que sería lo adecuado en este caso. Bien, eso muestra la tensión que hay en Estados Unidos entre el trabajo de los expertos y su diagnóstico y la toma de decisiones y las creencias del líder tomando decisiones. A ver, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo acerca del diagnóstico político de Así Trump es. sobre el Estado profundo. Ese es un nivel de análisis. El otro nivel de análisis es el diagnóstico de los expertos y la responsabilidad política de la toma de Exacto. decisiones. Ese es otro nivel de análisis. Bien. Entonces, lo que muestra esa foto, de alguna manera, es la tensión que existe en Estados Unidos en este momento. Tensión que yo extrapolo al caso mexicano, que yo extrapolo al caso italiano y probablemente al caso español. Ahí hay una tensión entre el liderazgo político, eso que tú dices, la forma de creerse líder político, la imagen que yo quiero extrapolar en el Claro. ciudadano, cómo quiero ser visto en el teatro de la política, con ese proceso de la toma de decisiones. Y esto marca divergencias en las regiones políticas de América Latina. Entonces tú ves liderazgos políticos diferentes entre AMLO y Bolsonaro versus Sí. Fernández en Argentina, ¿no? Son procesos distintos, porque los perfiles, digamos, de liderazgos políticos son distintos. Déjame concluir con esto. En Estados Unidos hay, en el Midwest sobre todo, estados como Arkansas, Wyoming, el Midwest, hay iglesias que desafían en medio de esto de pasar la lengua por el piso, como diciendo, estamos protegidos y esto Sí, es toda una claro. mentira. Hombre, tremendo eso, sí. ¿Se entiende el punto? Acá, acá, claro, que sería lo mismo, mutatis mutandi, cambiando todo lo que haya que cambiar, es lo mismo que decir que el presidente se regodea en medio de esta crisis con el público, importando muy poco eh, los cuidados que haya que tener, porque de alguna manera nos sentimos inmunes, porque Uy. estamos protegidos por algo que es divino. ¿Entiende el punto? Acá No, es digamos, meramente no estoy descriptivo, haciendo un claro. juicio de valor, ni estoy diciendo que algo es bueno y algo es malo. Claro, lo que estoy tratando de poner en énfasis es que en este proceso también se replica la tensión entre el experto y el sentido común. Porque finalmente el mensaje es este. Para la toma de decisiones, el político no tiene otra salida que refugiarse en el contenido vertido Así por el debería de ser. experto. Y si yo parto de la premisa, y si como político parto de la premisa de que los expertos nos están mintiendo, Claro. acá el perro se muerde la cola. Entonces, por eso es muy importante contar con instituciones democráticas que nos garanticen un mínimo de intersubjetividad en la toma de decisiones. Por lo tanto, en la publicidad del funcionamiento de los órganos autónomos. Que se garantice independencia Finalmente, en la confianza. de la toma de decisiones políticas. Ujú. Exactamente. Entonces, yo creo que esos dos puntos que yo grafiqué ahora muestran divergencias entre los regímenes populistas. Bueno, sí, sí, bueno, estoy de acuerdo que sí, marca divergencias, pero bueno, me concentraré en el caso mexicano y porque me hiciste alusión a una cuestión que podría parecer metafórica, pero no lo es. Bueno, primero, yo creo que lo que ha colocado el problema del COVID-19 de nueva cuenta en auge, en importancia de análisis en México y creo que en el mundo, es lo que se llama creencias técnicas, ¿no? El tipo de creencias técnicas que tiene el individuo común, uno, el gobernante, dos, y el experto o el tecnócrata, tres. ¿Qué son las creencias técnicas? De manera muy general, es el tipo de concepción que uno tiene acerca de la dimensión causa y efecto de una problemática. Es decir,
cuando uno establece por qué está sucediendo esto y inmediatamente uno puede atribuirle a una cuestión mágica, ¿no? Típico que escuchamos un ruido en la noche en la cocina y muchos pueden pensar, bueno, la inercia, el desprendimiento de calor y demás, etcétera, y te sigues durmiendo. Y dos, vivo en un barrio peligroso, pues voy a ver si alguien no se metió. Y tres, hay un fantasma en mi casa, ¿no? Este es un tipo de creencias técnicas, ¿no? La atribución que uno le hace en términos de la causalidad al resultado o a un acontecimiento. En este caso, ¿por qué están sucediendo las cosas, no? Y digo que esto ha adquirido mucha importancia porque los liderazgos populistas, en este caso el mexicano, se ha encargado de alimentar precisamente que para la defensa de la pandemia del COVID-19, pues basta, por ejemplo, ponerse a rezar, ¿no? O esconderse detrás de una estampa religiosa, lo cual coloca y diluye la frontera, al menos en el caso mexicano, no sé cómo es exacto, y eso apuntar a lo que tú dices acerca de las convergencias y divergencias que existen en los liderazgos populistas, no sé cómo se está haciendo en la Argentina, pero diluye la cuestión de lo público y lo privado. O sea, todos tenemos creencias religiosas, la mayoría de la población en Latinoamérica, pero pues tenemos claro que a partir de la constitución de los regímenes liberales que pues, se establecieron hace 100, 200 años, dependiendo el país, pues el Estado debe mantener lo que se llama una neutralidad valorativa. Y entonces aquí vemos que no lo hay, ¿no? O sea, de repente, y esto se contrapone a lo que tú mencionas, a la visión del experto, porque el líder, cuando hace mención de esta situación, de que él se encomienda a Dios o a una deidad, y atrás, sentado en la conferencia de prensa, tiene al subsecretario de Salud. Y se retira, le da la palabra y coloca al secretario de Salud en una posición que ha sido muy criticada, al menos en México, donde él establece que el presidente, o dio a entender, en el mejor de los casos, que el presidente por su fuerza moral no le puede pasar nada. O sea, esta tensión que tú señalas se observa también ahora en los expertos, en cómo, vamos a decirlo muy a la mexicana, sigo quedando bien con mi jefe, con el presidente, no lo hago enojar, no lo contradigo públicamente y al mismo tiempo logro darle una definición científica, ¿no? Un planteamiento científico, un diagnóstico, mejor dicho, a la situación de manera científica con elementos apegados al método científico, a la ciencia, ¿no? Alejados de la religiosidad o al saber común que tú mencionas. No seguir alimentando el saber común. Y esto alimenta la discusión pública. Correcto. Y la gente se siente profundamente desconcertada, porque entonces no terminan de tener una claridad respecto a los lineamientos. Entonces, esta tensión que tú señalas y que lo apuntamos en el primer programa entre tecnocracia y liderazgo populista se hace presente y se hace presente en el sentido de que también los gobernantes y los liderazgos populistas no se sienten a gusto, como lo acabas de mencionar en el caso de Trump, con la presencia de también este funcionario de salud que mencionas, con la presencia del tecnócrata a su lado. O sea, porque en cualquier momento los contradicen o contradicen el sentido de las políticas que han venido aplicando o contradicen, otra vez, repito, su estilo personal de gobernar, saludar a la gente, abrazarla, besarla, rodearse de las masas, estar al calor de las masas, por si me permites la expresión. Ahí está. Sí, claro. Déjame hacer ahí dos comentarios rápidos para pasar al segundo bloque de temas. Mira, una de las críticas más duras que se le vienen haciendo a Trump y que ahora se agudizan más, es que Trump, por su liderazgo, por su forma de ejercer el liderazgo, se rodea de alcahuetes, digámoslo así, rápido, a bote pronto, digamos, ¿no? Y esto en un momento digamos, los seguidores a rajatabla, los que no son capaces de tener una mirada diferente, digamos, el problema de la pluralidad de voces en la toma de decisiones, algo importante en el diseño e implementación de las políticas públicas, lleva a que el presidente
en este caso Trump o cualquier otro presidente con este tipo de liderazgos políticos, tome malas decisiones justamente porque elimina la posibilidad de escuchar disidencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero eso pasa en los populismos, correcto. Pero también pasa, y esto no hay que pasarlo inadvertido, también pasa en regímenes autoritarios como el chino, pero pasa de diferente forma. A ver, voy a hacer énfasis en esto porque mucha gente está pensando y está viendo, y este para mí es un verdadero problema para las democracias, es que frente a este problema, el modelo chino aparece como un modelo que soluciona este tipo de problemas, ¿no? Es decir, cuando la sociedad está en un grave problema, parece que los chinos tienen la solución a esto. A ver, el problema de China es que es una sociedad, digamos, una sociedad autoritaria, un gobierno autoritario vertical que toma decisiones en base a una tecnocracia muy aceitada, digamos, y con mucho peso. Pero lo que hay que entender en esto es que tienen un mecanismo para disuadir a la tecnocracia que no entra dentro de las directivas del Partido Comunista Chino. A ver, el gobierno chino es un autoritarismo tecnocrático, pero lo que hay que entender es que la tecnocracia que se sale fuera de las directivas y objetivos de control del Partido Comunista Chino es excluida. Entonces, lo que estamos observando es que frente a esta pandemia, tanto los populismos como el autoritarismo chino son respuestas poco alentadoras para los buenos demócratas. Volvamos al punto de donde convergen, donde parecen converger los populismos y las democracias más pluralistas, digamos, ¿no? Bien. Yo ahí identifico dos grandes puntos, dos grandes ejes, que los titulo rápidamente como las respuestas económicas y por el otro lado el uso de la inteligencia artificial. Voy a empezar rápidamente por el segundo y luego voy al primero. Casi todos los gobiernos, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Israel, actualmente en Europa, países como Panamá, están, o sea, abro el abanico de esta manera para dar a entenderle al auditorio, a quien nos escucha, de que no solamente la inteligencia artificial no solamente está calando en aquellos países que preveíamos que lo iba a hacer, Estados Unidos y China, o Corea y Japón, sino en países como Panamá, donde nadie, digamos, esperaría que esto esté sucediendo. Bien, lo que se observa es que, primero, es que la inteligencia artificial está teniendo un rol fundamental en el proceso de aislamiento. O sea, sin entrar en muchos detalles, uno observa que la inteligencia artificial y desarrollos específicos de algoritmos y el uso de Big Data y de otras herramientas como el aprendizaje profundo, le han permitido tempranamente a China, Corea y a Japón establecer herramientas, artefactos para vigilar a los enfermos, para evitar contagios, para los aislamientos, para hacer traqueo. Yo uso seguimiento. Trazabilidad para darle trazabilidad a la población, a la ciudadanía, saber qué están haciendo, claro, para evitar futuros contagios, etc. Pero también, y no hay que perder de vista, perdón, para hacer diagnósticos más rápidos y más certeros, de tal manera de bajar la complejidad y la saturación del sistema sanitario. Entonces, empresas como Alibaba, que digamos sería el gigante, el equivalente de Amazon en China, desarrollaron aplicaciones junto con el gobierno, sistemas de traqueo, sistemas de diagnóstico a tales efectos. Una nota de color quizás es que hace 2 o 3 días el gobierno chino mandó no solamente ayuda en términos de recursos físicos, sino también de médicos, pero también de tecnología al gobierno italiano. En Italia, en la Clínica Politécnica de Lazio, se está implementando el primer prototipo
del diagnóstico por imágenes en base a inteligencia artificial, lo que permitiría hacer diagnósticos mucho más rápidos y mucho más certeros y en gran volumen, digamos. En un lugar estarían concentrando todas las tomografías computadas que están enviando desde cualquier lugar, Nápoles, digamos, y rápidamente están haciendo diagnósticos sin necesidad de incluir personal humano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El caso de Panamá, por ejemplo, solamente para citarlo, Panamá anteayer, acaba de dar a conocer de que el gobierno tiene 2 chatbots. Uno que, digamos, un chatbot lo que hace es que tú llamas a través de WhatsApp, te enlazas con el chatbot te toma todos tus datos, te identifica, te traquea, por lo tanto está chupando los datos del teléfono, y te hace un diagnóstico preventivo y te dice, mire, sí, yo creo, por ejemplo, no hace falta que haga nada, sí, yo creo que haga falta que vaya a tal centro de atención y se haga un test. Y un segundo chatbot que, digamos, que robotiza el procedimiento de entrega de resultados de los tests. Por lo tanto, ya hay ahí un sistema de seguimiento. Y estamos hablando de un país como Panamá. Digamos, a ver, esto es importante, ubicarlo, porque en el listado de los países por ingreso en América Latina es uno de los Países Bajos, por ingresos, y cuando tú lo ves en términos de desarrollo de calidad democrática, es un país que tiene una calidad democrática intermedia, dependiendo de los índices y todo lo demás, pero estaría en el grupo de baja calidad democrática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y de Estados Unidos, datos de color, por ejemplo, hay más de 7.000 ingenieros convocados a través de una reunión entre Alphabet, que es la empresa líder del grupo de Google, con el gobierno de Trump. Hay más de 7.000 ingenieros concentrados en el desarrollo de nuevos artefactos de inteligencia artificial para hacerle frente a este COVID. Muchos están hablando en la prensa de conversaciones más o menos secretas entre Facebook y otros grandes líderes de la inteligencia artificial del Silicon Valley para desarrollar y poner a disposición toda la base de datos que tienen estas redes sociales para traquear, para hacer esto que estuvimos diciendo recién, traquear, contener, evitar los contagios, vigilar, etc. Entonces, lo que se ve acá es una gran puesta en escena de la inteligencia artificial relacionada con la vigilancia y el control de este proceso. Bien. Y esto es algo que yo enfatizo, no solamente está sucediendo en los países más desarrollados, pluralistas, sino también en aquellos más populistas, digamos. Acá no hay, en frente a esto, como que no hay divergencia, todos convergen porque todos ven de alguna manera que la tecnología es la puerta o es una llave que permite destrabar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La segunda cuestión es esto que yo hacía énfasis digamos, de la respuesta económica. Y acá parece que tampoco hay, entre los regímenes más populistas, autoritarios y democráticos, mucha diferencia. Y la idea es que todos están colocando liquidez en el mercado. Acá, cuando decimos liquidez, decimos lo siguiente. A ver, bajar las tasas de interés, ¿no? Permitir que haya más dinero en circulación, emisión de letras de la tesorería para financiar los gastos del Estado, bajar el cobro de impuestos o aminorar el cobro de impuestos o postergar el cobro de impuestos, como acaba de hacer Estados Unidos, una medida histórica, prorrogó para el 15 de julio la liquidación del ISR físico, de las personas físicas. Una medida inédita en Estados Unidos. Bien. Entonces, digamos, colocar inyección de dinero. Esto se está discutiendo. Sí, de cómo encararlo. Yo creo que ahora se están empezando a discutir las formas de cómo hacer esto más efectivo. Claro, exactamente. Una de las cosas que yo observo es que la famosa agenda de la renta universal garantizada de los ingresos básicos universales entró en escena de manera inesperada para el gran público. Para quienes trabajamos ese tema de hace muchos años, no es novedad que esto se cuele,
pero sí en el momento en el que se está colando este asunto. Entonces, no sería raro que en esta crisis empezara a haber modalidades diferentes, en diferentes países, por supuesto, de formas alternativas de instaurar una renta universal garantizada. Por ejemplo, países tan diversos como la India está pensando hacer esto para los sectores más informales de la economía. Inglaterra está pensando un alcance de esto para 25 millones de trabajadores. Estados Unidos es una incógnita, pero los grupos más poderosos del Silicon Valley le están asusando en la prensa, usando los grandes resortes de la opinión pública para instaurar esta propuesta de los ingresos básicos en una escala amplia en Estados Unidos. Corea ya hizo una prueba piloto en un distrito, en una provincia. China lo está tratando de impulsar en una región particular también. Entonces, tú ves ahí un panorama de diferentes regímenes políticos con diferentes tipos de liderazgo que están llevando adelante la misma discusión, con variantes, con nombres distintos. El punto es lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos vas a cerrar la economía y vas a aislar a la población va a tener que seguir consumiendo y no va a tener trabajo y no va a poder trabajar. Y entonces esta sería como la especie de solución que están avisorando. No sé en qué estado está la discusión en México, pero esa es mi impresión de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy por lo pronto se encuentra ausente. Creo que ahorita lo que más se comienza a comparar o establecer los términos, mejor dicho, de la discusión, comparando, es medidas, por ejemplo, como las que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, que anunció, me parece que ayer, de que iba a suspender hipotecas, pagos de estas tiendas que hay de abonos, de electrodomésticos, y demás, ¿no? Y que iba a implementar una serie de ayudas sociales, ¿no? O interrupción de pago de impuestos, de pago de agua, ¿no? Estoy recordando ahorita, de luz, de gas, y que, bueno, iba a vigilar que los empresarios no se pasaran de listos con los trabajadores de distinta forma. En México, por el contrario, la única respuesta que ha habido hasta el momento es que se logró bajar la gasolina, ¿no? El presidente ha salido a mencionarlo, pero esto forma parte de medidas que ya, digamos, se venían utilizando en función de los precios internacionales del petróleo y demás desde los gobiernos anteriores, inmediatamente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, otra vez se coloca la discusión, ¿no? No fuiste tú, fue el gobierno anterior y demás. Y entonces se ausenta esta discusión de la que tú mencionas. Sumémosle al hecho de que el ingreso básico universal, o la renta básica, en México, y quiero decirlo sin menor atisbo de duda, se ha identificado como una medida tecnocrática. ¿Por qué? Porque el tema lo traía uno de los ahora ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, en la pasada elección presidencial. Entonces, es un tema que queda traslapado. Por ahí también lo traía un exsecretario de Salud, y tanto nacional como local, Isaac Chertorivsky, una cosa así. Un tema relacionado, bueno, él más que nada subir el salario mínimo, pero también manejó la cuestión del ingreso básico. Inmediatamente son descalificados porque lo han propuesto tecnócratas. Lo que se identifica en México es las ayudas sociales, los programas sociales de transferencia de renta directa, como la medida única y destinada a solucionar los problemas inmediatos de la población menos desfavorecida, de los cuales yo ya he mencionado en otros programas. Y contrasta con medidas sumamente tecnocráticas, a propósito de, como el hecho de que el SAT, el Sistema de Administración Tributaria Mexicano, mencione que no va a condonar ni va a retrasar diagonal condonar el pago de impuestos, la declaración de impuestos anual que se hace por estas fechas. Ni ha salido ninguna noticia. Entonces, no, prácticamente esto está ausente en una población como la mexicana, la cual más del 50%, 55, 56% obtiene sus ingresos de la informalidad. O sea, si no sale a trabajar, no come. También el sector de servicios, gente que tiene pequeños despachos, consultorios médicos,
consultores de distinta índole, en fin, peluquerías, qué sé yo, ¿no? Este sector muy, muy localizado, muy doméstico, que se vea paralizado y no se han anunciado medidas, ni tampoco hay una discusión, habrá que ver si próximamente se da, sobre qué ocurre ante contingencias como la que estamos viviendo, qué ocurre con la población que acabo de mencionar, que inmediatamente se ve desfavorecida, desprotegida, mejor dicho, con el hecho de no poder a salir a ganarse el dinero. Los restaurantes ya, distintas cadenas de restaurantes fuertes han anunciado que van a cerrar. Con ello, bueno, pues ellos pueden aguantar un mes, pero se pone en discusión qué va a pasar con los meseros, que viven en gran medida de las propinas, cocineros, gente que atiende los autos, en fin, todo lo que ya sabemos y que por primera vez cobra notoriedad en mucho tiempo, por primera vez en mucho tiempo, cobra notoriedad, porque hasta el momento creo que al menos en México, al sector desfavorecido o aquel sector que encarna la desigualdad en México, se le identificaba únicamente con la pobreza extrema, el pobre o pobre extremo, ¿no? Aquel que vive, me acuerdo de esta comentada publicidad social, de aquel que vive con $1 o $2 o menos al día. Y ahora no, emerge un sector que, si bien no rico, obviamente, correcto. necesita una atención puntual, más allá de esta tensión que hemos venido discutiendo sobre tecnocracia y medidas populistas o populares, ¿no? Quieren una respuesta. Y dos, para retomar tu primer elemento de discusión, no, aquí no hay ninguna cuestión que involucre el uso de tecnologías. Al contrario, la discusión, y creo que esto también entra entre la manera en que se ha tratado el tema o se ha lidiado con el tema entre regímenes populistas y democracias pluralistas, que lo que se ha criticado en México es la reticencia del gobierno de hacer las pruebas de diagnóstico del COVID-19. Y criticando a aquellos que se las han logrado hacer, diciendo que, claro, son de un sector privilegiado, porque en México la prueba cuesta 3,000 o 4,000 pesos, que al tipo de cambio de hoy estarían siendo $120, $130. Correcto. Entonces dicen, ya ven, es que esto lo que pueden son los ricos, los que tienen. Entonces ninguna de las dos discusiones está presente, al menos en México, no sé, en Argentina, en Panamá me sorprende, que es el mejor, creo que mejor ejemplo no pudiste poner porque es en América, pero ¿qué estará pasando en Chile, en Colombia, y repito, en Argentina y en el resto de los países, más allá de estas medidas atenuantes que, repito, como Nayib Bukele está tomando, y que también habrá que ver si son meramente discursivas, otra vez el problema de la popularidad, para no perder popularidad, o realmente se van a implementar, que esa es otra duda, ¿no? Sí. Claro. Digo, para cerrar esta parte, para cerrar la emisión, yo haría una reflexión más general y diría de que me atrevo a decir que al día de hoy, de la emisión de este programa, en América Latina habría como tres casos atípicos, digamos, dentro de una tendencia general. Los tres casos atípicos son México, Brasil y Venezuela. El resto de América Latina está convergiendo a diferente ritmo y con diferentes tonalidades a cuarentenas más o menos obligatorias, voluntarias y obligatorias, o directamente obligatorias, como está llevando adelante la Argentina en este momento, con una seria duda de si se profundiza la cuarentena a través del decreto del estado de sitio. Lo mismo está sucediendo en Chile y, digamos, Paraguay, Uruguay, Ecuador, que tiene una tasa de casos bastante alta, y así sucesivamente. Costa Rica cerró sus fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, los tres países, y por diferentes razones, creo, son México, Venezuela y Brasil. En los tres casos, los liderazgos populistas son muy marcados, de diferente naturaleza y de diferente trayectoria, los liderazgos populistas.
marcan una diferencia con respecto al resto de América Latina. El resto de América Latina, ya sea porque los liderazgos populistas son más bajos o porque el tamaño de los países los vuelve más vulnerables, como es el caso de Paraguay, que es un país que no tiene más, digamos, justificativo que tomar medidas preventivas muy altas porque el estado de sus recursos, el estado de la salud y los recursos que puede involucrar para hacerle frente a esto son muy reducidos, ¿no? Entonces, los países, ya sea por su tamaño, por el tipo de liderazgo y los recursos que tienen, ven en esto la única salida y respuesta política más contundente que pueden llevar adelante. Sí. Entonces, yo creo que ese sería el panorama